Muy bien, hemos estado viendo Primera de Samuel, mis hermanos, y hoy no es la excepción porque quiero ver estos primeros capítulos hasta que el Señor ahí me guíe. Y vamos a estar en le he puesto de nombre el fuego de Dios. Aquí tengo, y vamos a Primera de Samuel 3, es donde vamos a estar. He querido hacer estos mensajes diferentes, así es que Dios nos guíe. El joven Samuel ministraba a Jehová en presencia de Elí, y la palabra de Jehová escaseaba en aquellos días. Y oiga esto, no había visión con frecuencia. Si usted ha venido en los dos mensajes pasados del capítulo 1 y capítulo 2, se recordará cómo es que trajeron a Samuel, cómo nace Samuel, quién es su mamá, su papá. Y en este momento se calcula que Samuel tiene entre 12 a 15 años. Ya es un jovencito. Ya está grandecito, ya tenía más de 10 años de estar en el templo junto a Elí, el sacerdote. Y en esos 10 años ya había aprendido algo. A lo mejor poner el fuego, revisar los sacrificios, los animales, cómo se ponían sobre las brasas. A lo mejor ya sabía cómo poner el perfume, quién sabe. Él perfectamente ya podía estar trabajando en el templo, ya tenía 10 años de estar en el templo, pero de edad andaba cerca entre 12 a los 15 años. Ahora, el mayor dolor que vemos aquí, y vuelvo a leer el versículo: el joven Samuel ministraba a Jehová en presencia de Elí, y la palabra de Jehová escaseaba en aquellos días. No había visión con frecuencia. Muy bien. ¿Cuál es el mayor dolor que vemos aquí? Es que no había palabra fresca de Dios. No había un mensaje reciente. Elí, siendo el sacerdote, no recibía la palabra de Dios. El Espíritu Santo bajaba a 4 personas en el Antiguo Testamento: reyes, jueces, sacerdotes y profetas. Y el sacerdote recibía el mensaje de Dios. Pero algo había sucedido con Elí, y esto es lo doloroso aquí. Elí es el ejemplo de la vida del creyente que se va secando por permitir el pecado en su vida y se vuelve estéril en su vida y estéril también para los que le acompañan. Puede suceder también con el siervo de Dios. Pero es este mensaje para todos. Bueno, eso es para aquel hombre de Elí. No, es para mí. Y estos son los pasajes que usted tiene que decir: bueno, ¿dónde estoy yo? Yo soy, y aquí se está personificando en esto. Esto es una historia. Elí no ve, óigame, Elí no analiza, simplemente pasa por alto el pecado. No tenía la visión por dónde guiar al pueblo de Dios. Y era el sacerdote, era el que estaba al frente, era el que ministraba. El creyente debe tener visión de Dios para saber por dónde conducirse. Pastor, viera que me he equivocado. ¿Y por qué te equivocaste? ¿No sabías lo que decía la Escritura? Sí, es que se me olvidó. Es que fíjese que anduve. Bueno, identificar cuando algo es de Dios o es del diablo es importante en la vida de todo creyente. Eso es solamente para el sacerdote de la casa. Y se dice que el sacerdote de la casa es el hombre. Pero si el hombre no está, la casa no puede caminar ahí a lo que se lo lleva el viento. Para eso está mamá. Y si no está mamá,
y no está papá, Dios mío, aquello no hay casa, ¿verdad? Pero usted está solo, solita. Bueno, entonces usted como solo, como solita, por favor, usted es el sacerdote de su propia vida. Y qué triste, porque este Elí, conociendo de Dios, leyendo los rollos, llamando al pueblo, y no había visión de Dios, no había palabra de Dios, no descendía el mensaje de Dios para el pueblo. Qué feo llegar a ese punto. Qué horrible estar en una esterilidad espiritual. Ya no sé ni para dónde voy. Y empiezan a venir las depresiones, las soledades. ¿Y qué hago? ¿Y para dónde? ¿Y ahora qué sucede? ¿Habrá alguien que me ayude? Mire, cuando dejamos de amar a Dios en primer lugar, cuando dejamos de poner a Dios de primero en todo, entramos a ese desierto. Y le pedimos ayuda a todo el mundo. Y a veces, mis hermanos, hasta a los brujos empezamos a recurrir. Sí, porque empezamos a ver hasta el horóscopo. ¿Qué es lo que me conviene? Óigame, no llegue a esos niveles tan bajos, ¿verdad? O a poner, yo viendo ahí en televisión, hay un programa de un viejillo que se pone una camisa, ¿verdad? Unas cosas, y es dándole respuestas a la buena suerte de la gente. No, por amor de Dios, no crea eso. No crea eso. Y eso es por la esterilidad de la persona. Una esterilidad espiritual terrible. Pues Elí estaba así y ahí estaba Samuel. Pero estaban también sus dos hijos. Verso 2. Y aconteció un día que cuando Elí, acostado en su aposento, cuando sus ojos comenzaban a oscurecerse, de modo que no podía ver, óigame, vea este pasaje. Esto fue real. Esto es histórico. Esto no es un cuento, pero esto también es simbólico. Esto es toda una enseñanza que encierra un gran simbolismo aquí. Dando a entender la oscuridad espiritual en el sacerdote, no porque estaba negro y no porque sus ojos se cerraron, sino simbólicamente que su espiritualidad se ocultó, se acostó. Solamente con este sacerdote se habla de que se acostó. Con este sacerdote es el que se dice y estaba sentado. O sea, mi hermano, no había ni ánimo para levantarse ni para caminar. Pero esto es el simbolismo de cómo estaba aquel sacerdote. Él era el vocero de Dios. El pueblo llegaba a escuchar el mensaje de Dios y no escuchaba mensaje. Rarísimo. Él podía leer de la escritura, de los rollos. Podía hablar de Dios, pero como que no ministraba nada, no tocaba el corazón. Eso es aquella vida de dice mucho, pero hace poco. Qué tristeza. Qué tristeza cuando damos una apariencia, pero la vida es otra cosa. Y esto era lo que sucedía con este. Ahora su pereza espiritual es un ciego. Y esto puedo ser yo. Puede ser el pastor. Puede ser usted. Puede ser mamá. Puede ser papá. El hijo, la hija. El muchacho, la muchacha. Donde se acostó y ya deja que las cosas pasen y entra en una pereza espiritual. Qué difícil ir a la iglesia. Qué difícil orar. Qué difícil leer la escritura. Cantar, uy, no, eso es para otros. Y ve cómo canta aquel de feo. Es una vida, mis hermanos, tan difícil. Tan difícil. Y le cuesta, mire, pueden orar por mí. Es que me siento tan deprimido. Claro que sí. ¿Sabe por qué? Porque te has preocupado por tu vida humana, carnal, natural, pero no por darle la gloria
y darle la adoración al Señor. Ese es Elí. Elí es un ejemplo, por eso he querido traer de este estudio. Elí es un ejemplo de aquel o aquella que se queda en la pereza espiritual. Y Samuel es todo lo contrario. De aquel que agarra, como decimos, el toro por los cuernos, y yo voy a orar y voy a clamar y voy a buscar de Dios. Verso 3. Samuel estaba durmiendo en el templo de Jehová, donde estaba el arca de Dios. Oiga, estaba el arca en su lugar. Bueno, los que hemos estudiado todos los lugares del templo, ahí estaba el arca, y él estaba ahí tirado, cuidando el arca. ¿Quién se la iba a robar? Él estaba cuidando. O sea, su pasión era de tal forma de que él dormía a la par del arca de Dios. O sea, protegiendo a aquellos. Su vida estaba entregada para el Señor por completo, tanto de día, de noche, tanto en el descanso como en el trabajo. Estaba entregado este muchacho. Samuel estaba durmiendo en el templo de Jehová, donde estaba el arca de Dios. Y antes que la lámpara de Dios fuese apagada. ¿Qué quiere decir eso? Y si usted va leyendo en forma corrida, usted dice, pero ¿qué tiene que ver que se apague? Nosotros dormimos, ¿verdad? Que creo que la mayoría, no todos, duermen con la luz apagada. Y entre más oscuro, mejor. Bueno, hay unas culturas que no es así. Hay culturas orientales que duermen con la luz prendida. Y toda la noche con la luz prendida. Y entre más iluminado esté la casa, así tiene que estar en la noche. Qué feo, ¿verdad? Qué duro. Para mí sería durísimo. Bueno, es porque de esa forma los espíritus buenos y los espíritus malos entonces no me dañan. Pero como están los dragones que me acompañan y salen solo en la noche, hay que iluminarlos para que anden en la casa. Vea usted, qué cosa más terrible. ¿Ya? Así, bueno, hay lugares que son así. Mire esto. La ley ordenaba que nunca se debía apagar el fuego en el templo, o nunca se dejaría que se apague. Siempre tenía que estar cargando la leña para el fuego. O sea, era así casi que prohibido que se apagara la lámpara. Tenía que quedar una lamparita encendida mostrando de que el fuego de Dios, la presencia de Dios de día y de noche siempre iba a estar. Lógico que en algunos lugares había algo de oscuridad, me imagino. Pero la lámpara de Dios nunca se podía apagar. ¿Qué le dice eso? Porque el fuego es tipo, símbolo del Espíritu de Dios, de la palabra, de un montón de cosas de la presencia de Dios. Nunca se podía dejar, no se podía dejar que se apagara. ¿Y qué es lo que estaba pasando ahí? El fuego era muestra que la presencia de Dios estaba en el templo. Hoy el templo es mi cuerpo, es mi vida, es el Espíritu Santo, es el fuego, es la palabra de Dios, es el fuego espiritual de ese Dios verdadero que vive dentro de mí. ¿Cómo está su fuego? ¿Ardiendo o apagado? Ya no sé si soy salvo, me dicen. Yo es que vivo tan triste. Pero no aceptaste a Jesús como Señor y Salvador, sí. Tienes entonces el Espíritu Santo. Ay, yo no sé si lo tengo o no, porque me siento tan triste y tan deprimido. Claro que sí. Claro que sí, porque te has metido en una esterilidad, en un desierto tal que no lo ves por ningún lado. Y eso era lo que estaba pasando ahí. Por eso me devuelvo para leer el pasaje. Perdón.
Samuel estaba durmiendo en el templo de Jehová, donde estaba el arca de Dios, la presencia de Dios. Y antes que la lámpara de Dios fuese apagada, eso no debía de existir. No debía de pasar. Jamás. Eso era Dios. Prohibido. El fuego era muestra de la presencia de Dios. El fuego da calor, ¿cierto? Sí. El fuego guía al que camina en la oscuridad. El fuego es luz, ilumina, irradia. En el Antiguo Testamento se sabía que la palabra de Dios es la luz, es la lámpara, es la guía. Tengo una historia aquí y quiero leerla así textual. Hace ya cientos de años, en una ciudad de Oriente, un hombre estaba caminando una noche por las oscuras calles de la ciudad, llevando una lámpara de aceite encendida. En aquella particular ocasión, la ciudad se encontraba especialmente oscura, con niebla, con lluvia, con tempestad, y además no había luna. Era tan oscuro y era tan tenebroso, pero el hombre aquel llevaba su lámpara, una lamparita. Ahí andaba caminando en las calles. En un determinado momento, el hombre de la lámpara se encontró con su amigo Ahmed. Al principio Ahmed no lo reconoció porque era tanto viento y tanta lluvia y tanta neblina que había y tan oscuro. Pero conforme Ahmed se iba acercando y fue acercando poco a poco, y pudo comprobar que el hombre de la lámpara era su amigo. Mira, pero si es Guno. ¡Guno! Guno era el único ciego de la ciudad. Y siendo ciego, estaba con la lámpara. Qué cosa, ¿verdad? ¿Qué haces, Guno, llevando una lámpara encendida si tú eres ciego y no te sirve para nada? Y Guno, oyéndolo, con su lámpara encendida, el tiempo oscuro, la lluvia, la neblina. Entonces Guno le respondió: Ahmed, amigo, yo no llevo la lámpara para ver mi camino. Yo conozco la oscuridad de las calles, cada hoyo, cada piedra, cada inclinación de la carretera. Yo la conozco, sé dónde se dobla en la esquina. La ciudad la conozco de memoria. Llevo la luz para que otros puedan encontrar su camino y no se pierdan para que lleguen a sus casas. Qué bonito. Qué bonito. Cuánta gente camina en la oscuridad y necesita una luz. Y cuántas veces yo, teniendo la luz, lo que he hecho es que no como Guno, sino que levanto y la tapo. Y como me sé el camino, me voy a mi casa. Y no ilumino a nadie, ni a los propios míos. Y los propios míos tropiezan y caen y no conocen porque no tienen una luz. Así estaba Elí, el sacerdote, el hombre de Dios, el religioso, el que más conocía de Dios. Qué tristeza, ¿no? Veamos el fuego de Dios en el Antiguo Testamento. Mire esto. Éxodo 3:2. Y se le apareció el ángel de Jehová en una llama de fuego en medio de una zarza. Y él miró y vio que la zarza ardía en fuego y la zarza no se consumía. ¿Quién era? Correcto, Moisés. ¿Verdad? Ahí estaba el fuego de Dios. Éxodo 13:21 dice:
Y Jehová iba delante de ellos de día en una columna de nube para guiarlos por el camino, y de noche en una columna de fuego para alumbrarles, a fin de que anduviesen de día y de noche. 27:20 de Éxodo. Y mandarás a los hijos de Israel que te traigan aceite puro de olivas machacadas para el alumbrado, para hacer arder continuamente las lámparas. Se está refiriendo al fuego en el templo. Continuamente. Nunca se podía apagar. Levítico 6:12. Y el fuego encendido sobre el altar no se apagará, sino que el sacerdote pondrá en él leña cada mañana y acomodará el holocausto sobre él y quemará sobre él las grosuras de los sacrificios de paz. Y eso no estaba pasando en el templo con Elí. Óigame, en cualquier momento podemos entrar a esa vida espiritual de apagarse. Y en lugar de traer guía, traigo oscuridad. Y teniendo a la par un niño que el Señor lo está llamando, le oscurezco el camino. Y después a los años decimos, qué raro, ¿qué pasó con este muchacho? ¿Qué sucedió? Ay, pero tenías el fuego. Tenías el fuego. Eras el sacerdote, el profeta, el líder, el hombre, la mujer que conocía de Dios. Aquí el asunto fue que este Samuel se revela al sistema, no acepta lo que está viendo y decide por sí mismo, siendo un niño. Apruebo completamente lo que decía Marcos ahora, de que hoy en día muchos dicen, es que son unos niños, no entienden. Sí entienden. De 3 añitos fue llevado Samuel al templo y fue dejado ahí. Y entendía perfectamente, no, es que ellos no entienden. Los niños no entienden. Entiende si usted, oiga, me trata mal a mami. Mami, su niño, su niña de 3 años entiende que usted trató mal a papi. Y papi es mi amor. Y yo me voy a casar un día con papi. ¿Han vivido eso? ¿Verdad? Por lo menos yo sí lo he visto. ¿Y quién es su novio? Papi. Un viejo feo, ¿verdad? Ya gordo y toda la cosa. ¿Sí? Y no le dio de comer a papi. ¿Sabe a quién ofendiste? A ella, no a él. Sí, pero no entienden. No entienden. A lo mejor la escritura está equivocada. A lo mejor la escritura y Dios estará equivocado porque de 3 años los niños no comprenden. Y entonces tuvo un gran error. ¿Y sabe qué? Se levantó Samuel. ¿Y sabe quién llegó a ser Samuel? Samuel llegó a ser profeta, pero llegó a ser también juez. Es algo único, Samuel. Por eso hay que seguirlo. Vea cómo va el fuego. Levítico 6:13. El fuego arderá continuamente en el altar, no se apagará. ¿Por qué dejas que se apague el fuego que hay en su vida? No lo haga. Satanás te come porque te come. Se lo advierto. Es que qué raro, porque yo no sé por qué me va tan mal. Yo sí sé. Y no porque yo sea más sabio que usted, porque simplemente yo leo la escritura y verdaderamente el Señor dice, yo honro a los que me honran. Eso es lo que yo veo. Esta historia, estos capítulos, si usted escuchó mi tarea que le puse, léase el 1 hasta el 5, hasta el 6, excelente, se va a dar cuenta de una historia de vida maravillosa. Vea cómo sigue.
Otra orden en Levítico 9:24. Y salió fuego de delante de Jehová y consumió el holocausto con las grosuras sobre el altar. Y viéndolo todo el pueblo alabaron y se postraron sobre sus rostros. El fuego es el ejemplo mismo, la presencia misma de Dios. Dios en el Antiguo Testamento y en la Escritura es mostrado como el fuego. El fuego también es símbolo del Espíritu Santo. El fuego de Dios es su palabra. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. ¿Y por qué no la lee? Por amor de Dios, léala. Léala. 2 capítulos al día, 2 capítulos al día, 2. Usted decide donde quiera, tiene 24 horas y en 24 horas perfectamente saca 12 minutos, 16 minutos. No tengo tiempo, sí tiene tiempo. Sí tiene tiempo para trabajar, para descansar, para dormir, para comer, para ir en carro, ir en bus, en el taxi, en el Uber, esperar a quien, no sé quién. En fin, hay tiempo, sí lo hay, sí lo hay. Sigo. Y Jehová llamó a Samuel, no a Elí. Y óigame, cuando Dios divide, divide. Dios es que, no. Veamos cómo va la escritura. Y Jehová llamó a Samuel y él respondió, heme aquí. Y corriendo luego a Elí dijo, heme aquí, ¿para qué me has llamado? Y Elí le dijo, ay, yo no te he llamado, vuelve y acuéstate. Y él se volvió y se acostó. 6. Y Jehová volvió a llamar otra vez a Samuel, y levantándose Samuel vino a Elí y dijo, heme aquí, ¿para qué me has llamado? Y él dijo, hijo mío, yo no he llamado, vuelve y acuéstate. Segunda vez, y no he entendido el sacerdote, no comprende el sacerdote, el hombre, la mujer de Dios, que verdaderamente Dios está hablando. Es que cuando viene la esterilidad espiritual, la pereza espiritual, ¿sabe qué viene? Sordera y viene ceguera. Y entonces no se oye a Dios. No se oye a Dios. Y vienen las depresiones, y vienen las tristezas, y viene la soledad, y viene el no sé ni qué hacer. Claro, óigame, no podemos abandonarnos de esa forma. No podemos. Y esto está escrito no solamente para leer la historia, está escrito para hacernos un llamado, para aprender. Verso 7. Ajá. Y Samuel no había conocido aún a Jehová. ¿Cuántos años tenía de estar en el templo? Más de 10 años. Fue llevado de 3 añitos. Andaba entre los 12 y los 15 años, Samuel. Y el hombre de Dios, el encargado de la obra de Dios, el sacerdote, el hombre importante, el creyente, el cristiano, que debió de enseñarle, no le enseñó. Mire, cuando te llama, sepa. No. Vea qué tristeza de persona, ¿verdad? Y Samuel no había conocido aún a Jehová, ni la palabra de Jehová le había sido revelada. Y durante 10 años, ¿qué hacía el sacerdote? Mire, aprovechen vida. Papá y mamá, le hago un llamado. Y si no es papá ni es mamá, pues le hago también un llamado. Óigame, aproveche el tiempo para que vengan a escuchar de Dios. Que vengan. Porque si no, cuando Dios va a hablar, andan como abejón de mayo, pegando por todos lados. ¿Sí? Revoloteando y después, qué raro, ¿por qué será así? Terrible. Vea este es un ejemplo que yo he dicho, Dios mío, yo tengo que hablar de esto, porque cómo Dios escoge, esto es tremendo. Uy, no me diga más. Vea
Esto es el amor que Dios tiene a nuestras vidas y nos anuncia, nos habla. Mire cómo sigue la historia. Jehová pues llamó la tercera vez a Samuel, y él se levantó y vino a Elí y dijo, heme aquí, ¿para qué me has llamado? Entonces entendió Elí que Jehová llamaba al joven. Hasta que por fin, como digo yo, le llegó un chispazo de Dios. Le llegó así como cuando jugábamos a pasarraya con los trompos. Un rayón de Dios, algo. Y entonces dice, mira, si Dios hablaba, sí es cierto. No, Samuel, mira. Y entonces le cuenta. Dijo Elí a Samuel, ve y acuéstate. Y si te llamare dirás, habla, Jehová, porque tu siervo oye. Así se fue Samuel y se acostó en su lugar. Y vino Jehová y se paró y llamó como las otras veces, Samuel, Samuel. Entonces Samuel dijo, habla porque tu siervo oye. Verso 11. Y Jehová dijo a Samuel, he aquí, haré yo una cosa en Israel que a quien la oyere le retiñirán ambos oídos. Escuche, aquel día yo cumpliré contra, aquí comienza, no con mi siervo, con mi sacerdote, sino ahora contra. He aquí haré yo una cosa, a quien la oyere le retiñirán ambos oídos. Aquel día yo cumpliré contra Elí todas las cosas que he dicho sobre su casa, desde el principio hasta el fin, y le mostraré que yo juzgaré su casa para siempre, por la iniquidad que él sabe, porque sus hijos han blasfemado a Dios y él no los ha querido estorbar. Papá, mamá, tío, abuelo, sobrino, quien sea, hijo, sea un estorbo para sus hijos, no apruebe su pecado. Vas a sufrir. Honre primero a Dios. ¿Quién es primero? Dios. ¿Quién es primero? Dios. Es que no quiero ir. Aquí no es que si quieres o no quieres. Usted está bajo el techo de esta casa. Aquí vas. No, porque ahora no se le puede decir así. Pues bueno, vamos a tener que quitar la escritura porque la escritura no da orden a los padres para educar a sus hijos. ¿Qué pasó ahí? ¿Qué pasó ahí? Véalo. Tremendo, ¿verdad? ¿Sabía usted que esta escritura tiene, le voy a decir cuántos años? Tiene 1170 antes de Cristo, serían 3300 años al día de hoy. No, 3200, ¿verdad? Bueno, más de 3000 años al día de hoy. Tan fresca como hoy. Dios es el mismo ayer, hoy y por siempre. Y mire lo que dice, por tanto, y estas son las cosas que yo, óigame, escúcheme y da temor, y usted dirá, ay, yo he pifiado, me he equivocado. Bueno, pida perdón y arréglese y métase al camino y vamos para adelante. Dice, por tanto, yo he jurado a la casa de Elí, o sea, a la familia de Elí, que la iniquidad de la casa de Elí no será expiada jamás. O sea, no me venga a pedir perdón ya. No será limpiado. Ni con sacrificios, ni con ofrendas. Da temor. A mí no me va a pasar nada. Dios llegó al punto que nunca debemos de llegar. Hasta aquí ya no más. Y hemos visto, pueblo de Dios,
que verdaderamente usted dice, ¿qué pasó ahí? Y llegó un momento que Dios le dijo, no más, yo he jurado protegerte, pero hasta aquí, ahora yo que he jurado, he dicho, no más, hasta aquí. Da miedo, ¿verdad? A mí sí. 1 Samuel 3, 15 al 18. Y Samuel estuvo acostado hasta la mañana y abrió las puertas de la casa de Jehová. Él era el que abría y cerraba puertas, vea, era como el guarda, el de las llaves. Y Samuel temía descubrir la visión a Elí. Tenía miedo de decirle a Elí. Llamando pues Elí a Samuel, le dijo, hijo mío Samuel. Y él respondió, heme aquí. Y Elí dijo, ¿qué es la palabra que te habló? Te ruego que no me la encubras. Así te haga Dios y aún te añada si me encubrieres palabra de todo lo que habló contigo. Y Samuel se lo manifestó todo, sin encubrirle nada. Entonces él dijo, Elí fue el que dijo, Jehová es, haga lo que bien le pareciere. Qué triste, ¿verdad? Me conmueve, me duele el corazón escuchar al viejo, donde dice, sí, Elí reconoce su pecado, pero las consecuencias serán por mucho tiempo. Feo, ¿eh? Dios mío. Y yo doy gracias a Dios de veras que nos da esta palabra para despertarnos. Sigo leyendo. Perdonen que lo haya hecho así todo, pero es porque se necesita esto. Y Samuel creció y Jehová estaba con él, no con Elí, el que había sido escogido para ser el sacerdote. Y Samuel creció y Jehová estaba con él y no dejó caer a tierra ninguna de sus palabras. Y todo Israel, desde Dan hasta Berseba, conoció que Samuel era fiel profeta de Jehová. Ahora Samuel pasa a la posición de profeta. ¡Qué tremendo! Y en otra parte de la escritura vamos a ver a Samuel como juez de Israel. Y era un muchachito. Y fue un niño. Óigame, bendito Dios. Y Jehová volvió a aparecer en Silo, porque Jehová se manifestó a Samuel en Silo por la palabra de Jehová. Mire, Dios respalda a sus hijos. No tenga temor. Dios respalda a mamá y a papá, al muchacho y a la muchacha. El perdón, métase, busque, clame. Dios está ahí. Dios va a respaldar. ¿Qué aprendemos en este capítulo 3? Aprendemos varias lecciones. La primera lección que aprendemos, aún en el templo de Dios, por culpa de pecado, puede faltar el mensaje divino y escucharse solo palabras de hombre. ¿Puede suceder en la iglesia? Así como lo oye. Puede que el pastor sea solo imagen, una linda verba, una excelente exposición, totalmente técnica, pero nada del fuego de Dios. Y Dios no se revela. Papá y mamá pueden tener una imagen que, óigame, hasta los ángeles casi que se inclinan, pero sus vidas son un verdadero desastre. Qué duro, óigame, qué historia esta. Y en la misma casa, el que era llamado por Dios, viene otro que no es de la casa, que no era de la línea de los sacerdotes. Es que ese es el asunto con Samuel. El Cana, su papá, y Ana, su mamá. El Cana tenía 2 esposas y las 2 eran rivales.
Y de una de ellas no tenía hijos, ella le pide hijos y Dios le da. Y cuando le da, ella lo entrega al Señor y lo trae a los 3 añitos. No tenía que ver nada de la línea de Aarón, de los sacerdotes. Y llega a la misma casa. Y aquel que era la imagen de Dios en persona, el sacerdote, es el que menos tiene de Dios. Y aquel niño comienza a caminar con Dios. ¿Cuántos niños han comenzado a caminar con Dios cuando su familia está metida en la mayor podredumbre? Muchos. Y tenemos testimonios. Aquello de que el que anda con lobos a aullar aprende, no es cierto. Olvídese de ese cuento. El que anda con lobos es porque quiere ser un lobo. No, es que sus amigos lo metieron y... No, él quiso. Esa es la realidad. Es que lo induce y como no tiene fuerza de voluntad, sí, pues sí tiene fuerza de voluntad para otras cosas. No. La segunda lección, maravilloso. Nunca se debe apagar el fuego de Dios en el templo, en mi vida. No debo permitir que el Espíritu Santo se apague por causa de mi negligencia espiritual. Siempre debo mantener viva la palabra, el mover del Espíritu Santo en mi vida. Fidelidad a la iglesia. Óigame, no podemos dejar que Satanás gane esta batalla. Él no es el campeón. Que es más grande que cualquiera de nosotros, sí, pero mi Cristo vive en mí. Y mi Cristo destruyó en la cruz del Calvario a Satanás. Deje de estarle dando tanta pompa al diablo. Es que el diablo me indujo, el diablo me llevó. Y usted le hace la pregunta al diablo y el diablo dice, yo no sé nada de eso. Hablen con él. Sí, es la verdad. Es la verdad. ¿Sí? Pobre diablo, porque el diablo va por la eternidad para el infierno. Pero no todo es culpa de él. No todo. El mundo, la carne y el diablo, los 3 grandes enemigos. El diablo no es todo. Claro, él es el príncipe que está sobre todo. Pero usted decide, yo decido. La tercera lección que aprendemos en este pasaje, debo tener un oído sensible a la voz de Dios. Elí, por su negligencia, perdió la audición espiritual. Tenga un oído sensible. Pastor, ¿qué es un oído sensible? En algún momento del día te dan ganillas de orar. Ore. En algún momento del día usted llega al almuerzo, porque todos almorzamos, y se recuerda que los cristianos oran. Entonces, y no estás orando, pare. Ahí tráguese el bocado, ¿verdad? Y arranque de nuevo y entonces ore a Dios. Usted me dice, qué sencillo. Si viera qué sencillo, hágalo. Hágalo. Se va a dar cuenta. Óigame, cuánto me gustaría escuchar algo lindo, leer algo lindo. Váyase a los Salmos. Qué bonito. Empezar a tener ese oído sensible. Tener el oído sensible dentro de la casa del Señor. ¿Será esto para mí? ¿Ya? El día domingo, tenga el oído sensible, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas vendrán por añadidura. No hay nada más importante que Dios, nada. Y además nos queda demasiado poco en esta tierra. Demasiado poco. Pronto el Señor viene, si no viene hoy, pronto viene. Y lo que hizo,
¿de quién será? Recibimos una tierra porque nunca hemos tenido tierra. Nunca hemos tenido un pedacito de tierra y me dieron ahí 20% 50. Y sea bárbaro. Una tira ahí, aunque sea de barrancos y toda la cosa y piedras y aquella cuestión y empezamos y me la regalaron y empezamos a ver, no, hombre, aquí vamos a sembrar y bueno, se hace ya casi que va a la feria del agricultor en un mes. Y dedican toda su vida. Sí, fueron a la feria del agricultor. Se ganaron 150,000, qué emoción. 150,000 pesos. Y se olvidaron de que Dios les había dado aquel pedazo de tierra. Y se olvidaron del que se los regaló. Sí, totalmente. Totalmente. Nunca había tenido carro y ahora que tengo, óigame, le voy a sacar, pero los pistones por la mufla. ¿Y quién se lo dio? No fue Dios. Fue Dios. ¿Dónde está el agradecimiento? Debo tener un oído sensible. Número 4. Como padres, debemos estorbar el pecado de los hijos y honrar primero a Dios. Dios te va a sacar adelante. Sépalo. Sépalo. Honre a Dios. Ponga a Dios de primero sobre todas las cosas, no a otros. Y de último, para cerrar, no permitiré que Dios llegue a cansarse por mi pecado, ni por mi negligencia de buscarle. Que nunca llegue Dios a decir, hasta aquí, no más. Porque así se lo dijo Dios a Elí. Yo he jurado que te voy a prosperar y que tu familia va a tener, pero ahora yo mismo he decidido no más. Tus hijos van a morir en un solo día. Ninguno llegará a la edad viril. Y tu descendencia, ninguno llegará a ser sacerdote. Sacerdote por el orden de familia, pero en el servicio ninguno escuchará mi voz. Así fue. Hay que seguir leyendo toda la historia.